Buenos días, mi nombre es Raquel Pérez, estudiante de la Universidad Fermín Toro. En la carrera de Ciencias Políticas voy a hablar sobre el curso de Ideas Políticas 1. El tema que voy a hablarles es sobre el absolutismo monárquico por Nicolás Maquiavelo, Jean Bodin, y el humanismo por Erasmo de Rotterdam y Tomás More. La historia de las ideas políticas siempre se encuentra muy relacionada con la historia de los pueblos. La historia del pensamiento político no es la clave para entender el pasado, el presente y menos para poder discernir el futuro de la historia política. Con el surgimiento del Estado moderno, la idea del Estado secular, es decir, apartado y diferenciado de lo que es la Iglesia, constituía una de las principales características. Muchos fueron los teóricos que a estos dedicaron parte importante de sus escritos, entre ellos Nicolás Maquiavelo, Jean Bodin, entre otros. La política para Maquiavelo estaba dada en términos netamente racionales y precisamente el príncipe debía actuar bajo ciertos parámetros sin pretender conservar el poder. Maquiavelo se convirtió en uno de los principales defensores de la secularización del Estado. Esto no necesariamente lo hacían contrario a la religión, ni mucho menos un hereje. Su planteamiento no aceptaba una noción de poder compartido entre un papa y un príncipe. Para él, la Iglesia debía subordinarse al Estado, no debía actuar ni intervenir en las decisiones, y en cierto modo era visto como una de las grandes razones del debilitamiento y desunión italiana, que se evidencia en su época. El Estado no debía funcionar con procedimientos impuestos por la Iglesia, sino bajo la propia razón de ser, lograr obediencia de sus súbditos, de la manera que fuera necesaria, sin discriminar entre lo que debían hacer para lograrlo. Desde la perspectiva maquiaveliana, el príncipe no podía poseer todas las virtudes necesarias para ser catalogado como bueno, pero debía poseer las necesarias, y entre estas se encontraba la fe y la religión. Sin embargo, advierte que de tenerla bastaba con aparentar poseerla, lo que a su parecer es significativamente más justo. Para el autor, ser piadoso y bueno no necesariamente es malo, pero el príncipe debería ser capaz de irse al otro extremo siempre que sea necesario para conservar el poder. Por esta razón, Maquiavelo afirma que para conservarse en el poder se ve arrastrado a obrar con la fe, la caridad, la humanidad y la religión. Es preciso, pues, que tenga la inteligencia capaz de adaptarse a todas las circunstancias y que, como he dicho antes, no se aparte del bien mientras pueda, pero que en caso de necesidad no titubee en entrar en el mal. En este sentido, el príncipe maquiaveliano debe separarse de lo moral cristiano siempre que para mantener el poder sea necesaria la inteligencia, por lo que será capaz de adaptarse a las circunstancias, que no precisamente es una característica de los cristianos virtuosos. Un príncipe hará lo posible siempre que pueda con la finalidad de que sus acciones resulten beneficiosas para conservar el poder. El no titubear para entrar en el mal significa que no tendrá limitaciones morales basadas en concepciones cristianas, el no matar. Por ejemplo, cuando se trata de conservar el poder. La religión es así una de las características que deben estar permanentemente en la boca del príncipe. Es un instrumento de dominación por excelencia y también de cohesión social. En este sentido, el Estado debe guiarse por su propia racionalidad, orientada a la conservación del poder y no bajo el esquema tradicional enmarcado en argumentos morales cristianos. Los Orsini, una de las casas nobles más importantes de Italia, constituyen el ejemplo claro de cómo se ve amenazado, según la visión de Maquiavelo, la estabilidad de un reino donde el poder espiritual empieza a asumir poderes temporales que a visión del autor no le pertenecen. Además, la necesidad de contar con un ejército de propio país
no tribus mercenarias, es una de las características vitales para conservar el poder. Y precisamente el estar durante tanto tiempo bajo el predominio de la Iglesia hizo que Italia se debilitara, entregándose más a la contemplación que la vida activa de la guerra, causado de esta manera la dependencia de mercenarios que solo peleaban por el beneficio económico que podían obtener. Además, para Maquiavelo, ser el Estado una unidad secular, puesto que, como afirma Tauchat, tiene como una tendencia natural extenderse. No existe ni moral ni derecho internacional en una jungla donde todo lo está permitido. El único problema consiste en calcular bien la empresa, en dosificar la fuerza y la astucia. Fin de la cita. Esta idea confirma la importancia de la desvinculación en algunos aspectos de lo moral cristiano cuando se trata de administrar el Estado, ya que la política expansiva no se vincula mucho a la que un buen cristiano debe ser. Jean Bodino es quizás uno de los autores que más aportes hizo a la consolidación del Estado moderno, como una unidad política secular con su concepción de la soberanía. Su argumento toma relevancia cuando se refiere a las repúblicas como ordenadas por Dios para hacer a la república lo que es público y a cada cual lo que es propio. Fin de la cita. Es decir, que son permitidas por Dios para administrar lo que es público. Estas repúblicas son el recto gobierno de varias familias de lo que les es común bajo la obediencia de una cabeza de familia. Sugiere que el fundamento de todo tipo de racionalidad emana de Dios, pero es trabajo de los hombres de ponerse de acuerdo para establecer su propiedad mundana. Esta noción de soberanía de Bodino se convirtió en la definición por excelencia del modo del ejercicio del poder de los monarcas de los estados modernos. La soberanía como, cito, el poder absoluto y perpetuo de una república, fin de la cita. Es decir, que el soberano ejerce total poder sobre la república, no es limitado, ni en responsabilidad ni en tiempo, sustentado así el poder monárquico de la modernidad bajo un criterio en donde el rey es quien cree, deroga y dispersa la ley. El aporte más significativo de Bodino en este particular es establecer a Dios como el único que el príncipe soberano debía dar cuenta, quitando la intermediación del poder espiritual al investiendo a los monarcas de un privilegio que antes se reservaba sobre los sacerdotes, rendir cuentas a Dios y expresar su voluntad a los demás hombres. De esta forma se establece que los príncipes soberanos se encuentran sujetos a las leyes divinas y de la naturaleza, entre otras leyes comunes de todos. El príncipe soberano ya no se sujeta a condiciones legales impuestas por sus procesores o por sí mismo, sino que su poder es más abarcante. La Iglesia no se convierte ni en un límite ni en una mediadora de mediación, van disminuyendo y es el príncipe que, una vez más, gracias a las tesis de Bodino, toma parte para sí grandes poderes y atribuciones que antes pertenecían al poder espiritual. La concepción de soberanía de Bodino deja poco espacio para un poder que quiere ser igual al del príncipe soberano. La Iglesia se subordina al príncipe porque es voluntad de Dios que sea el monarca quien sea regente de los asuntos en la tierra. El absolutismo retorna a su organización concepciones paganas, reuniendo en una misma mano el cetro y la cruz, confundiendo lo que corresponde al César y lo que corresponde a Dios. Se hace totalitario. Humanismo, por Erasmo Rotterdam, Thomas More. Erasmo Rotterdam conocía una de las grandes artes de la vida, como desentenderse de una manera imperceptible y discreta de todo lo que la abrumaba y preservaba así su libertad interior. Fuera cual fuera la ropa que llevaba y la coacción a lo que lo sometieron. Toda su vida defendió con pertinencia callada y tenaz su libertad tanto espiritual como moral. Mejor ser el pequeño secretario de un obispo durante un tiempo que obispo mismo para toda la eternidad. Actuar a la sombra del poder, lejos de toda la responsabilidad, leer y escribir buenos libros en un cuarto tranquilo, no ser dueño de nadie y a nadie someterse, este es el auténtico ideal de su vida.
Solo admite dos niveles, la aristocracia de la cultura y el espíritu, es el mundo superior, la plebe y la barbarie es el exterior. En adelante su patria estará donde reinan los libros y la palabra. No solo amaba los libros por su contenido, sino porque amaba de un modo carnal su existencia, su gestación, su forma. No pertenece al género de lo que piensan hasta el final. Las verdades de Erasmo son en realidad explicaciones. Fue un gran divulgador crítico, educador y maestro de su siglo. Supo siempre mantener el equilibrio entre el humor alegre y burlón y la grave erudita. Gracias a su arte de envolver literaria y humanamente las palabras, hizo entrar de contrabando en monasterios y cortes principales todas las material explosivo de la Reforma. Gracias a Erasmo, el escritor es por primera vez un poder en Europa a nivel de los otros. Un espíritu que recopila, busca, comenta, comprime, que obtiene su sustancia no de sí mismo, sino del mundo, que es más eficaz en la extensión que en la intensidad, que es más diestro que el artista. Cuanto más envejece, más lo apremia la miseria del cuerpo, más conscientemente convierte en máximo vital retirarse del combate, a fin de guardar un poco de la tranquilidad, seguridad y aislamiento que necesita para continuar con lo único que disfruta de la vida, el trabajo. Arroja luz sobre los problemas, pero sin llegar al fondo. A su capacidad creadora le falta el fanatismo extremo, la mordacidad total, el furor dogmático. Erasmo fue un alma con muchos niveles, un conglomerado de talentos diversos, una suma pero no una unidad. La reforma alemana y la ilustración, la interpretación libre de la Biblia y las sátiras de rebelía, Auschwitz, la idea de Europa, el humanismo moderno, todo esto sale de su pensamiento, sin ser, sin embargo, obra suya. Erasmo fue la luz de su siglo, pero otros la fuerza. Él iluminó el camino, pero fueron otros los que supieron transitarlo. Mientras, él mismo, como siempre pasa con las fuentes de la luz, permaneció en la sombra. Se deja servir, pero no sirve a nadie. Avanzadilla imperturbable de las artistas de su lucha por la libertad interior y la insobornabilidad, o sea, por las condiciones que él considera propuestos indispensables del comportamiento moral. Para su contemporáneo, Erasmo fue más que el fenómeno literario, fue la expresión simbólica de su más íntimo a nivel espiritual. Solo un círculo de elegidos pueden entender los nuevos sentimientos y las nuevas ideas, que las grandes masas nunca son capaces de comprender. De ahí que gusten de ponerse seres humanos en el lugar de las ideas, una imagen, un modelo, el que emite con fervor. Por primera vez en Europa, su sentido y su misión en el predominio del espíritu, en la construcción de una civilización occidental unida en una cultura universal modélica por su creatividad. Europa le parece a Erasmo una idea moral, una demanda espiritual extensa de egoísmo. Es el primero en promover unos Estados Unidos de Europa bajo el signo de una cultura y una civilización común. Un postulado aún no cumplido. Conceda a cada idea de su parte la razón a ninguna, y a ninguna la pretensión de tenerla todo. Proclama en aquel oscuro siglo un mensaje de fe en la humanidad, a saber que el sentido meta y futuro del mundo será vivir menos lo partidario y más lo comunitario. Así se cae cada vez más humano. Hay dos niveles, uno inferior y otro superior, debajo de lo más bruto y presa de sus pasiones. Arriba el preclaro territorio de los cultos perspicaces humanos civilizados, y les parece que con atraer cada vez más gente inculta de nivel inferior al superior de la cultura, la mayor parte del trabajo está hecho. La era mixta se convirtiera en muchos aspectos en los principios fundamentales del orden social moderno. Sin embargo, nada sería más erróneo que ver el humanismo y desde luego en Erasmo unos eran unos demócratas y unos persecutores del liberalismo. Ni por un momento piensa Erasmo en lo suyo considerar el pueblo a un culto y menor de edad, el menor derecho. No hacen sino sustituir la vieja arrogancia aristocrática por una nueva soberanía académica que se prolongó 3 siglos y que únicamente reconoció el derecho a decidir sobre qué era justo, injusto, moral o inmoral. Su sueño era oligarca,
Los humanistas tienen la esperanza de conquistar al mundo con la pluma como el caballero con la espada. El error del humanismo fue querer eleccionar el pueblo desde arriba en vez de entenderlo y aprender de él. Debido a lo que el pueblo no contaba para él, debido a que consideraba ordinario e indigno de un erudita solicitar el favor de la masa y mezclarse con incultos y bárbaros. El humanismo existió para unos happy few, pero no para el pueblo. Erasmo no había nacido para ser un luchador. Para Lutero lo más importante era la religión, para Erasmo lo humano. Santo Tomás Moro. La condición del humanismo, Tomás Moro reunió las condiciones humanas que hicieron de él un modelo prototipo del humanismo cristiano, comparable a los humanistas del Renacimiento. Reflejó de sus obras una profunda preocupación por la persona humana y al mismo tiempo un hondo conocimiento del legado cultural greco-romano. Entre tales condiciones humanas podemos destacar las siguientes: la investidura intelectual, la utopía, la competencia profesional, sentido de la familia, sentido de la amistad, sentido de la lealtad. Las cualidades que hemos destacado de Tomás justifican plenamente que la consideración del el primero de los humanistas. Además, como se analiza, el Papa Juan Pablo II lo proclamó patrono de los gobernantes y los políticos. Tomás Moro enseñó que el gobierno es, antes que nada, ejercicio de virtudes y de este imperativo mayor gestionó la controversia social, tutelas y defendió con gran empeño a la familia, promovió a la educación integral de la juventud, mantuvo una profunda desprendimiento de honor y riqueza, una humanidad serena y jovial, un equilibrado conocimiento de la naturaleza humana, un buen humor, la ironía y una seguridad de sus juicios y convicciones basadas en la fe. Tomás Moro ilustró con claridad una verdadera ética política, defendiendo a la Iglesia de las indebidas injerencias del Estado y dando primicia a la libertad de conciencia de las personas frente al pueblo público. Buenas tardes, Raquel Pérez.